y empezamos. Y lo que quiero que comencemos a hacer hoy es revisar algunas de las respuestas que ustedes me dieron en la preguntita con la que terminamos la clase pasada. Sobre todo, pues digamos que revisando, la mayoría de ustedes contestaron correctamente, pero hay algunas de pronto diferencias entre las respuestas que creo que es importante que las comencemos a mirar. Entonces, la pregunta nos decía la ley de la segregación, que es lo que pues estábamos viendo, ¿no es cierto? Aplica a cuál de los siguientes enunciados. Entonces tenemos que recordar que la ley de la segregación solita, porque no hemos visto nada más de Mendel, nos habla de un cruce monohíbrido. Y eso es clave para poder contestar adecuadamente esta pregunta. Entonces nos están diciendo aquí, diferentes genes localizados en cromosomas diferentes. ¿Será esto cruce monohíbrido? Diferentes genes, diferentes genes, aquí estamos hablando de más de un gen, no es monohíbrido, ¿no es cierto? Entonces esta queda chuleada. Diferentes alelos del mismo gen, estamos hablando de un solo gen, ¿correcto? Y cada uno de este par de genes puede tener alelos diferentes. Entonces esto pinta que sí puede ser. Otra vez aquí, diferentes genes, ya con solo leer diferentes genes, chuleamos esta, no estamos hablando de cruce monohíbrido. Otra vez, diferentes genes, chuleado, y pues obviamente todos los enunciados son correctos, queda chuleado. Entonces, en este caso, la respuesta correcta era o es diferentes alelos del mismo gen. Y lo que quiero hacer ahorita es mostrarles algunas de sus respuestas. Voy a pasar primero, ok, aquí. Entonces tenemos dos ejemplos muy bonitos, donde agrandemos aquí, ¿cómo vamos a moverlo? Ok. Aquí. Listos. Entonces, ¿ustedes qué ven aquí? Estos dos ejemplos básicamente muestran lo mismo. En este caso tenemos una flor muy bonita. Nos están mostrando que todas las células de esa flor son heterocigotas. Y aquí, en este otro, de aquí abajo, también nos están mostrando la misma situación. El heterocigoto, aquí estamos hablando de células somáticas. Aquí también, que son heterocigotos, ¿no es cierto? Ahora, a este dibujito y a este dibujito, algo le sucedió. Aquí como que estamos asumiendo algo. Aquí nos faltó dibujar los posibles gametos. Entonces, si esto lo fuéramos a hacer correctamente, pondríamos un A grande aquí y un A pequeño aquí, un A grande aquí y un A pequeño aquí. Y aquí arriba pondríamos los parentales. Entonces, este es el parental, células somáticas, las células germinales, y ahí sí comenzamos a dibujar las flechitas. Entonces, ustedes aquí en el cuadro de Punnett correctamente pusieron sus gametos, pero aquí no. Entonces, aquí vemos, aquí sucedió exactamente lo mismo, y aquí hay otro error, y es que si ustedes ven, aquí me están mostrando un cromosoma, este cromosoma está replicado, entonces al tener un cromosoma replicado, recuerden que eso solamente ocurre en mitosis o en meiosis. Entonces, si tenemos aquí una celulita
esta celulita va a tener un cromosoma que tiene el gen A mayúscula, en este caso particular, otro cromosoma que tiene el A mayúscula. Esto sería la célula somática, la que tendríamos aquí. Ahora, ustedes aquí me dibujaron este cromosoma así. Esto es completamente falso. Si este es un solo cromosoma, este cromosoma está replicado, es una celulita que va a terminar siendo haploide, pero con el cromosoma replicado. Entonces, la forma correcta de dibujar esto sería, tenemos esta misma celulita, que lo primero que hace es, perdón por mis dibujos chuecos, replicar esos cromosomas. Esos cromosomas se ubican entonces en el ecuador de la célula, meiosis 1, pasamos a estado haploide, todavía están esos cromosomas replicados, y meiosis 2, ahí sí ya tenemos el estado haploide, ¿no es cierto? Esos serían los gametos. Y aquí, entonces, ¿qué va a suceder si se encontró este gameto que tiene el alelo A mayúscula y este que tiene el alelo A mayúscula? Vamos entonces a restablecer el estado diploide y vamos a tener una célula con dos cromosomas no replicados, cada uno con el alelo A mayúscula. Comienzan a ver entonces los errores que comienzan a cometer. ¿Hay alguna duda aquí de qué era lo que yo esperaba? ¿Ninguna duda? ¿Todo está clarísimo? Ok. Les voy a mostrar entonces otros dos ejemplos donde me hicieron las cosas correctamente. En este caso, entonces, estamos hablando de dos individuos heterocigotos. Aquí me muestran los gametos y las posibles combinaciones de esos gametos para restablecer entonces el estado diploide. Y aquí, todavía más bonito, que me comenzaron a pintar los cromosomas, como a mí me gusta. Entonces, en este caso, tenemos un parental A mayúscula, el otro parental, homocigoto A minúscula. Nos están mostrando los posibles gametos, además en diferentes colores para distinguir los parentales, y aquí nos están mostrando entonces cómo este individuo heredó el A mayúscula de un parental y el A minúscula del otro parental. Esto es lo que yo quería. Así tal cual, felicitaciones. Esto era lo que yo quería que ustedes me dibujaran. Se los voy a seguir preguntando. Entonces, tengan toda la certeza que en un parcial yo les voy a preguntar esto así y esto es lo que quiero que ustedes me estén contestando. Ahora sí, ¿preguntas? Ninguna pregunta, todo súper claro. Por lo menos un sí, profe, está todo claro. Ok, listos. Bien, entonces, entendiendo lo que es la ley de la segregación, cruce monohíbrido, podemos continuar con los siguientes experimentos que hizo Mendel. Antes de eso, recordemos algunos términos, gen y alelo, ¿no es cierto? La diferencia entre un gen y un alelo, siendo el alelo las diferentes formas del gen. Hablamos que los puras cepas vienen siendo homocigotos. Hablamos de fenotipo, la apariencia física, de genotipo, la composición de los alelos, y obviamente
nosotros hablamos y sabemos que el ADN es lo que compone los cromosomas. Dentro de este ADN encontramos entonces los genes y el sitio particular donde está un gen, es lo que nosotros llamamos locus. ¿Y cuál es el plural de locus? Ok, súper. Ahora, les voy a contar otra cosita que a veces se nos confunde. Muchas veces cuando ustedes están hablando, sobre todo, me comienzan a hablar de los diferentes losis. Ustedes ahorita se pueden estar riendo y me dicen, uy, no, ¿qué es eso? Me lo dicen y lo oigo bastante. Entonces, cuidado. Losis, falso. Losi. Otra preguntita aquí. Tenemos esto es un cariotipo de una planta de arveja. Entonces, en este caso, vemos que tiene 14 cromosomas. ¿Cuántos pares de cromosomas tiene entonces? 7 pares, correcto. En este dibujo, ¿cuántas cromátides estamos viendo? ¿14 cromátides? Aquí están los cromosomas replicados. Acuérdense que estamos en metafase, que es la única parte donde podemos ver los cromosomas así supremamente condensados. Entonces, tendríamos 14 cromátides. Si tenemos 14 cromosomas, 28, exactamente, sí, señores. 28 cromátides. Si estos cromosomas no estuvieran altamente condensados, no estuvieran en la fase de metafase, si no estuviéramos en la anafase, sí, efectivamente tendríamos 14 cromosomas y 14 cromátides. Entonces volvemos a encontrar esta terminología que ustedes trabajaron un poco en sus primeros talleres. Bien, entonces recordemos rápidamente para poder seguir la primera ley de Mendel, la ley de la segregación. Si ustedes ven aquí no dice nada más, simplemente la ley de la segregación, que está diciendo que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro. Es decir, cada gameto va a ser haploide. Otra vez, recordemos que Mendel, esa era la idea loca que él tenía en su cabeza, la primera vez que alguien medianamente mencionaba este concepto, y pues logró demostrarlo con todos estos experimentos de con sus arvejitas. Así muchos de sus colegas todavía pues, estuvieran como escépticos. Entonces, bueno, los alelos explican la variación de los caracteres. Para cada carácter se heredan 2 alelos, uno de cada padre, y si los alelos son diferentes, el alelo dominante es el que se va a manifestar, mientras que el alelo recesivo permanece oculto. El alelo recesivo únicamente se manifiesta cuando tenemos el conjunto de estos 2 alelos recesivos. Esto lo vamos a seguir trabajando muchísimo más cuando empecemos a hablar de genealogías y de ejemplos particulares. Entonces, porfa, necesito que les quede supremamente claro para que podamos después trabajar correctamente los árboles genealógicos. Tenemos otro ejemplo aquí, digamos, en este caso tenemos un individuo, tiene sus 2 cromosomas, es diploide, en este caso es homocigoto para el alelo S mayúscula, en este otro caso homocigoto para el alelo S minúscula, y si ven ustedes, aquí lo que más me gusta es que estoy mostrando, o se está mostrando la celulita con cada uno de par de cromosomas.
Y como les decía, esto es lo que vamos a estar tratando de entender cada vez más. Vamos a hablar de diferentes situaciones donde los mecanismos de herencia de estos diferentes alelos pues nos permiten evidenciar diferentes fenotipos particulares. En este caso, pues estamos mostrando un individuo de raza negra que tuvo un hijo albino. Entonces vamos a hablar después, más adelante, de varios ejemplos de este tipo. Ok, entonces terminamos con nuestro cruce monohíbrido, nuestra primera ley de Mendel, y seguimos entonces con el cruce híbrido. Mendel obviamente no se quedó ahí, no se quedó tratando de solamente entender qué pasaba con cruce monohíbridos, y dijo, no, pues ahora miremos a ver qué va a pasar cuando hago un cruce con dos fenotipos diferentes. Entonces, en este caso, les recomiendo, ustedes, mientras yo estoy aquí hablando, en un cuaderno, en su cuaderno, vayan comenzando a hacer esto. Tenemos en este caso, una semilla lisa. Cuando es lisa, hablamos que tiene por lo menos un alelo A mayúscula, o podemos tener una semilla rugosa. Rugosa debe ser homocigota para el alelo A minúscula. Entonces están diciendo que lisa es dominante, rugosa es recesiva. Pero además estamos hablando del color de la semilla. Entonces aquí tenemos un gen diferente, en este caso lo llamamos B, y este gen diferente tiene dos tipos de alelos, amarillo o verde, donde amarillo es B mayúscula, es el alelo dominante, es decir, con solo tener un alelo B mayúscula va a ser fenotipo amarillo, mientras que verde es el alelo recesivo. Para que sea verde tiene que ser homocigoto. Entonces ahora lo que ustedes van a estar haciendo es, tenemos una semilla. Esta semilla es amarilla y es lisa. Y en este caso es una cepa pura. Y la vamos a cruzar con otro parental que es verde y rugoso. Entonces lo primero que necesito que ustedes me hagan en sus cuadernos es que me escriban este cruce. ¿Cómo van a ustedes escribir este cruce? Recordando que esto es una cepa pura y esto es una cepa pura. Bien, ¿alguno de ustedes que me quiera decir cuáles son los parentales a nivel de genotipo? ¿Cómo los van a escribir? Perfecto. Entonces, tenemos un parental, que es el amarillo y liso, ¿no es cierto? Y dijimos que era cepa pura, entonces va a ser homocigoto para A mayúscula, homocigoto para B mayúscula. Y lo cruzamos con un parental que es verde y que además es rugoso. Bien. Entonces, Paula, perfecto, lo tuviste muy bien. Ahora, al hacer este cruce, ¿cuál va a ser el resultado de la F1? Perfecto. Entonces, otra vez, vamos por excelente camino. Todos van a heredar, bien sea este A o este A, este B o este B,
y necesariamente un A minúscula y un B minúscula. Perfecto. Hasta ahí yo creo que no tenemos ningún problema. Entonces recordemos, aquí tenemos el homocigoto, el cepa pura, para ambos fenotipos. Estos son los posibles gametos. Todos van a tener un A y todos van a tener un B. Todos van a tener un A y todos van a tener un B. Aquí yo creo que no tenemos ningún problema para tener una F1 donde se pierde el fenotipo verde y se pierde el fenotipo rugoso. Es uno de los, digamos, de las primeras cosas que comenzó a evidenciar Mendel aquí, es que el comportamiento en los cruces de híbridos básicamente era igual al comportamiento que los cruces monohíbridos. Bien, ahora, ¿qué hizo entonces Mendel? Dejó autocruzar esta F1. Lo primero que quiero que ustedes entonces me hagan es que me digan cuáles son los posibles gametos que pueden salir de ese individuo. Perdón. Estoy esperando ahí que me escriban, que creo que algunos de ustedes están escribiendo. Ok. José Daniel entonces me dice que uno de los gametos va a ser, perdón, aquí, A mayúscula, B mayúscula. Muy bien. El otro gameto puede ser A mayúscula y B minúscula. El otro gameto puede ser A minúscula, B mayúscula. Y el otro gameto puede ser A minúscula, B minúscula. Exactamente. Entonces, si fuéramos a hacer un cruce entre dos individuos de la F1, ¿cuántas posibles combinaciones de gametos podríamos llegar a tener? En total. Es decir, si tenemos aquí nuestros gametos, ¿cuántas posibles combinaciones podríamos tener aquí abajo? Exactamente. 1, 2, 3, 4. Donde tenemos aquí cada una de las posibles combinaciones de los gametos, ¿no es cierto? Estas 4 combinaciones que nos dibujó José Daniel, o que nos escribió aquí, como ambos son iguales, entonces vamos a tener estas posibilidades. Bien. Entonces, ya que ustedes están tan juiciosos escribiendo todo en sus cuadernos, ahora sí, háganme ustedes el cruce, es decir, esto aquí, y me van a contar las frecuencias genotípicas y las frecuencias fenotípicas que van a salir de ese cuadro. Entonces les doy un minutico para que lo hagan. Les recomiendo que lo hagan, ya que tienen el tiempo y de pronto se den cuenta si están cometiendo errores, los vamos corrigiendo de una vez.
Ok. Entonces, primera pregunta, ¿cuántos posibles fenotipos podemos encontrar aquí? Si Paula, aquí tú me estás escribiendo, esos son los gametos. O sea, esos son estos de aquí. Y cuando yo les pregunto los fenotipos, son los resultados de lo que tenemos aquí. Entonces, Nicolás me está diciendo que 4 diferentes fenotipos, ¿cuáles? O 16, ahora. Entonces, veamos. ¿Qué fenotipo sería este? Homocigoto para A y para B. ¿Qué fenotipo sería? Amarillo y liso, es correcto. Ahora, este de aquí, ¿tendría un fenotipo diferente? No, exacto. Entonces sería también amarillo y liso, amarillo y liso, amarillo y liso. Recuerden que mientras tenga una mayúscula y un B mayúscula, va a ser amarillo y liso. Y así entonces, seguimos, y aquí ya tenemos la tablita mucho más amigable. Entonces vemos que a nivel de fenotipos vamos a tener 9 combinaciones de amarillo y liso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que tienen por lo menos una mayúscula y un B mayúscula. Esa es la gran mayoría. Pero también vamos a tener otro fenotipo que es amarillo, porque tiene por lo menos una mayúscula, pero el B digamos que se pierde esa B mayúscula, entonces vamos a hacer homocigotos. Entonces, amarillo, pero rugoso. Para esto entonces tenemos 3 de esos. Tenemos 3 que tienen el fenotipo verde, es decir, A minúscula para los 2 alelos, pero van a ser lisos, es decir, por lo menos tienen un B mayúscula. Vamos, 9, 3, 3. Y la última posible combinación, donde ambos heredan los gametos con el alelo recesivo. Entonces, sí, efectivamente, tenemos una proporción de fenotipos 9 a 3 a 3 a 1. Tenemos 4 fenotipos diferentes en estas proporciones. Ahora, Mendel hizo estos cruces con, con todos los fenotipos que les había mostrado anteriormente y básicamente siempre les salían estas proporciones 9 a 3 a 3 a 1. Entonces, en principio, pues seguíamos manteniendo las
observaciones iniciales que él hizo con su ley de la segregación, pero aquí comenzamos a ver algo adicional. Entonces aquí tenemos otra vez 9 a 3 a 3 a 1, siempre manteniendo pues estas mismas proporciones. Aquí pues otra figurita mostrando lo mismo, diferentes formas de hacer el mismo cruce. Otra figurita diferente, siempre recordando que los gametos son haploides y el resultado del cruce es diploide, que a veces se nos olvida. Otra forma, esta es la forma que a mí más me gusta, donde tenemos aquí dos genes en este caso S y gen B, donde cada uno de estos genes está ubicado en un cromosoma diferente. Y estos son los posibles gametos, ¿no es cierto? Siempre recordando que el S está en un cromosoma y el B está en otro cromosoma. Entonces pudo haber heredado el S mayúscula, el B mayúscula, el S mayúscula pero el B minúscula, o el S minúscula con el B mayúscula o con el B minúscula. Bien, ahora ustedes son Mendel y están tratando entonces de descifrar qué es lo que significan estos resultados. Y volvamos entonces a pensar en nuestra proporción 9 a 3 a 3 a 1. Tenemos una proporción 9 a 3 a 3 a 1, la idea loca de Mendel de que todo viene en par y los gametos solamente heredan uno de los pares, y luego en la F1 se pierde cada uno de los fenotipos recesivos y en la F2 vuelve a aparecer y además vuelve a aparecer con una proporción bastante curiosa que algo tiene que significar, ¿no es cierto? Entonces nos aparece una proporción de 9 a 3 a 3 a 1, yo creo que esa proporción no se nos olvida, esto siempre lo vemos en el colegio, pero a veces lo que sí se nos olvida o lo que no entendemos muy bien no es el memorizar, sí, la proporción 9 a 3 a 3 a 1 en un cruce dividido, sino exactamente lo que significa esa proporción. Entonces, otra vez, ¿quién se quiere atrever a ponerse en los zapatos de Mendel y presentarle esto a sus colegas? ¿Qué les va a decir? ¿Quién le quiere decir algo a sus compañeros para convencerlos de su hipótesis loca? ¿Nadie se atreve? ¿Nada? Están muy callados hoy. Ok, vamos a hacerlo mejor. El que me diga algo va a tener un super bono. Ok, veo que están escribiendo dos de ustedes.
Les preguntaría cómo creen que es posible que obtuvimos verdes y rugosos a partir de algo amarillo y liso. Ajá, muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Que efectivamente si obtuvimos esos colores, de nuevo, en la F2, es porque esos alelos deben estar ocultos. Eso, en principio, nos está confirmando la primera ley, que es la ley de la segregación, ¿no es cierto? Paula sigue diciendo si no creen que hay algo en ese proceso, continuando lo que tú me estabas diciendo anteriormente. Ok, entonces digamos que con eso que Paula nos está diciendo, volvemos a la ley de la segregación. La ley de la segregación solita, sino que en este caso pues estamos hablando de un cruce híbrido. Entonces, como primera instancia, estamos reconfirmando esta primera ley de la segregación. Pero además, Mendel comenzó a ver algo adicional, y es cómo se están segregando estos alelos. Y básicamente lo que él dice es, esta segregación es independiente. ¿Eso qué significa? Entonces, volvamos aquí. Tenemos que, aquí tenemos un par, aquí tenemos otro par, ¿no es cierto? En el momento de la meiosis, cuando se ubican los cromosomas homólogos en el ecuador, se pueden ubicar aleatoriamente. Es decir, que este S se puede ubicar, y aquí dibujemos el B mayúscula y el B minúscula, se pueden ubicar, y aquí tenemos entonces la segregación. Este S mayúscula se puede ir con este B mayúscula, ¿cierto? Que sería esta situación aquí. Por lo tanto, este S se va con este B minúscula, que sería este otro posible gameto. Pero también, por puro azar, se podrían ubicar de manera diferente. Donde, voy a cambiar aquí de color y tachar esto, donde en este caso vamos a tener el B minúscula ubicado con el S mayúscula y el S minúscula ubicado con el B mayúscula. Es decir, tendríamos esta otra posible combinación de gametos que determina que este S se ubique con el B mayúscula o el B minúscula, puro azar, nada más. Entonces, otra vez, pues vamos a leer la ley de la segregación independiente. Durante la formación de los gametos, es decir, durante la meiosis, y sobre todo la meiosis 1, la segregación de los alelos de un par, segregación de los alelos de un par, este es un par, este es otro par, es independiente de la segregación de los alelos del otro par. Es decir, la ubicación de este es totalmente independiente a la ubicación de este. Ley de la segregación independiente. Así de sencillo. Entonces, si volvemos otra vez a nuestra meiosis, tenemos, en este caso, una celulita diploide, dos cromosomas, A mayúscula, gen A mayúscula, perdón, dos cromosomas, uno que tiene el gen A, uno que tiene el gen B, y el gen A tiene dos alelos, el gen B tiene dos alelos. Y ahí ya serían genes en cromosomas diferentes, exactamente, como lo estamos viendo aquí, Isabel. Entonces, en este caso, imaginémonos el cromosoma amarillo y el cromosoma azul. El cromosoma amarillo tiene el gen A, el cromosoma azul tiene el gen B, y cada uno de estos cromosomas puede tener, o estos genes puede tener alelos diferentes, A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Qué es lo primero que sucede? Se replican los cromosomas. O sea, aquí estamos hablando de 4 cromosomas, 4 cromátides. Aquí estamos hablando de los mismos 4 cromosomas, pero ya cada uno está replicado, copias idénticas de sí misma, 8 cromátides.
lo más importante aquí, en una meiosis, y recuerdan las preguntas que hicimos en las primeras clases, cuando hablábamos de una meiosis o de varias meiosis, si estamos hablando de una meiosis, solamente tenemos una posibilidad. O se ubican, aquí tenemos el ecuador de la célula, los cromosomas homólogos, el A y el B, donde o se pueden ubicar el A con el B mayúscula, por lo tanto la minúscula con el B minúscula, y generar estas dos opciones de gametos, ¿no es cierto? A mayúscula, B mayúscula o A minúscula, B minúscula. Eso es lo que puede ocurrir en un solo individuo. En ese mismo individuo, en otro momento, pudo haber ocurrido esta otra combinación, A mayúscula, B minúscula o A minúscula, B mayúscula, y generar estos dos posibles gametos. Eso es si estamos hablando de un solo individuo, pero cuando estamos hablando de muchos individuos, muchos cruces, ¿no es cierto?, que era lo que estaba haciendo Mendel, pues estamos hablando que cada uno de los gametos va a tener o la probabilidad de generar estos gametos o estos gametos, ¿no es cierto? Entonces estamos mirando todas las posibles opciones. Y eso básicamente es la segregación independiente. ¿Cómo se van a ubicar este par de cromosomas en el ecuador de la célula de manera azarosa para que se segreguen independientemente el uno del otro? Otro dibujito por si pronto ese no les quedó tan claro. Entonces tenemos aquí otra vez las dos posibles opciones, donde en este caso tenemos que el azul y el rojo se ubican de esta manera, pero en este otro caso tenemos la ubicación inversa. Entonces vamos a generar 4 posibles combinaciones de gametos si estamos hablando de muchísimos cruces que podemos estar generando al mismo tiempo. Mientras que si solamente hablamos de una meiosis en un individuo, vamos a tener o esta posibilidad o esta posibilidad, pero no ambas. Ok, ¿preguntas ahí? ¿Clarísimo? Entonces, la idea es que si volvemos a la pregunta que hicimos aquí al principio, por aquí, esta, si en vez de decirles la ley de la segregación, les digo la ley de la segregación independiente, pendiente, ¿no es cierto? ¿Qué contestarían ustedes? La A. Entonces decimos que tenemos diferentes genes ubicados en diferentes cromosomas. Bien, ahora, aquí también tenemos diferentes genes, pero en este caso estamos hablando que están muy cerca en el mismo cromosoma. Esto pues todavía no lo hemos visto, pero si están muy cerca en el mismo cromosoma, vamos a tener que las probabilidades de que ocurran eventos de recombinación pues son muy bajitas, por lo tanto esa proporción de 9 a 3 a 3 a 1 pues no nos va a dar. Ahora, diferentes genes localizados muy lejos el uno del otro, pero en el mismo cromosoma. Aquí la cosa, digamos, se nos complica un poco y si alguno de ustedes llegase a contestar esta D, no se las puedo marcar como mal, porque muchas veces si el cromosoma es bastante grande, pueden ocurrir muchos eventos de recombinación entre A y B y a veces parecer
como que si se estuviera segregando independientemente. Entonces, sí, efectivamente, la respuesta correcta es esta. Estos dos detallitos aquí los vamos a ver con muchísimo más detalle cuando veamos todos los mecanismos de recombinación. Ok, entonces veo que esto está bastante claro. Lo que vamos a hacer entonces es, perdónenme un segundo, vamos a subir la otra presentación para comenzar entonces a hablar de las genealogías. Ok, listos. Entonces, estas diapositivas de Mendel ya quedan listas, ya se las colgamos para que puedan comenzar a repasar. Y ahora, pues empezamos en uno de los temas que, bueno, es que todos los temas de esta clase me fascinan, pero ya cómo utilizamos toda esa información que nos generó Mendel para armar árboles genealógicos. Y entonces comenzamos a hablar de nuestra famosa herencia autosómica dominante y herencia autosómica recesiva. Y dentro de esos mecanismos de herencia, pues comenzamos entonces a ver con un poco más de detalle a qué nos referimos con mutaciones, todo el tema que vimos hace 2 semanas, mostrándoles diferentes ejemplos. Una aclaración, el taller, y sobre todo, pues Camilo también ojalá me oiga, sí, Camilo ya está presente. El taller no lo vamos a hacer este jueves vamos a terminar el tema de genealogías y el martes siguiente hacemos el taller de Mendel y genealogías. Ok, entonces, empecemos. Cuando hablamos de genealogías, pues muchas veces hablamos de fenotipos particulares, ¿no es cierto? Y generalmente pues, los fenotipos, las formas más fáciles de estudiarlos es pensando en diferentes enfermedades. Entonces, hablamos o podemos a nivel genético distinguir 3 tipos de enfermedades. Enfermedades relacionadas por daños grandes en los cromosomas, una trisomía 21, un síndrome de Down, diferentes tipos de translocaciones grandes. Esto todavía no lo vamos a ver. El otro tipo de enfermedades es las que llamamos multifactoriales o poligénicas, donde tenemos muchos genes involucrados y además el ambiente jugando un papel importante. Esto lo vamos a ver cuando hablamos de la interacción gen-ambiente, pero por ahorita nos vamos a lo más básico, que son las enfermedades, adivinen qué, mendelianas, ¿cierto? Y recuerden que Mendel hablaba de un fenotipo generado por un gen particular. Entonces, a eso nos referimos con monogénicas. Vamos a retomar un poco el conocimiento que generó Mendel y cómo
lo aplicamos entonces en el estudio de diferentes enfermedades que tienen mecanismos de herencia autosómico recesivo, autosómico dominante y la ligada al sexo, si lo vemos después cuando veamos el cromosoma X y Y. Entonces, clave, un daño en un gen es el responsable de una enfermedad particular. Clave también, tenemos, y este número sigue creciendo día a día, muchísimas enfermedades relacionadas con daños en diferentes genes. Pero la situación aquí es que cada una de estas enfermedades es muy rara, supremamente rara. Entonces son enfermedades que son poco frecuentes en la población, o también, digamos, a veces se les da el término de huérfanas, pero tenemos pues una gran cantidad de ellas. Entonces, imaginémonos que estamos hablando de que nosotros tenemos aproximadamente 21.000 genes. No todos estos genes van a tener pues, daños que me vayan a generar enfermedades, ¿no es cierto? Miren la diferencia, que tenemos 21.000, aquí solamente tenemos 5.000 enfermedades. Entonces, este número sigue creciendo, sí, pero pues nunca va a llegar a 21.000. Y ya vamos también entonces como a explorar un poco el porqué de esto. Importantísimo esta página. Entonces, al inicio, cuando se comenzaron a reportar las primeras enfermedades de tipo mendeliano, tenemos aquí McCusick, el doctor McCusick, comenzó a hacer un catálogo de todas estas enfermedades. Entonces salió el tomo 1, si ustedes ven, esto empezó en 1960, entonces era un libro grandísimo. Luego salió el tomo 2, otro libro gordo de petete. Luego el tomo 3, cuando yo empecé a estudiar estas enfermedades, teníamos en la biblioteca los 3 tomos del libro de McCusick. En este momento, y ya más o menos esto fue a partir de 1985 que empezó pues, a funcionar el Internet, toda esa información fue colocada en diferentes bases de datos y pues a partir de ahí toda la información está ahí. Entonces cada vez que alguien reporta un nuevo caso, lo mete a esta página. Entonces esta página, si ustedes ven, está en la página de NIH y recopila todas las enfermedades de origen mendeliano que han sido reportadas. Entonces, si ustedes van a estudiar algún tipo de enfermedad mendeliana, lo primero que ustedes tienen que hacer es ir a esta base de datos. No se pongan que es que a Google y a nada de eso. Esta base de datos. El resto, de pronto, es pura carreta. La base de datos que ustedes van a confiar, en la que confían plenamente y hacen carita feliz, es esta, Omega. Entonces, espero que les quede claro. Nada de Google, por lo menos para enfermedades mendelianas, si están buscando información verídica. Bien, lo otro que tenemos que tener también supremamente claro es la simbología que se utiliza en las diferentes genealogías. Entonces, pues en principio, un hombre siempre lo vamos a poner como un cuadrado, una mujer como un círculo, y cuando un hombre y una mujer tienen hijos, se les pone aquí la unión y salen los hijos de ahí, ¿no es cierto? Otras posibles opciones que tenemos son cuando los hijos son gemelos idénticos o no idénticos. Entonces hablamos de los disigóticos y de los monocigóticos, o de los famosos gemelos o mellizos, donde si son monocigóticos son idénticos, ¿no es cierto? Entonces generalmente lo que hacemos es generamos aquí una raya entre el triangulito que hay entre ellos dos.
Clave aquí, si son monocigóticos, van a ser del mismo sexo, o si no, no serían monocigóticos. Ahora, también podemos tener gemelos, o lo que llamamos nosotros mellizos, o gemelos disigóticos, donde básicamente tenemos dos óvulos fecundados cada uno por un espermatozoide diferente. Entonces son dos hermanos, en principio, que están creciendo al mismo tiempo durante un embarazo. Entonces, estos son los que nosotros llamamos disigóticos. Pueden ser un hombre y una mujer, pueden ser dos hombres o pueden ser dos mujeres. Básicamente a nivel de fenotipo es como que si tuviéramos dos hermanos. Son parecidos, pero no son idénticos. Cuando dice que en orden de nacimiento es que de izquierda a derecha, ok, entonces ya estás como por aquí. Sí, digamos que en este caso de izquierda, aquí, este sería el mayor, el de la mitad y el menor. Entonces siempre los vamos dibujando así. Entonces aquí, digamos que sigamos aquí primero. Muchas veces, digamos que podemos poner estos rombos, digamos que estamos haciendo una genealogía y estamos preguntando pues ya de familia un poco más lejana, entonces la persona me puede decir, uy, sí, yo me acuerdo que esa familia tenía 3 hijos, pero no me acuerdo el sexo de ellos. Entonces uno pone el rombo y le pone ahí un 3, diciendo que tenemos 3 hijos, pero no sabemos, no nos acordamos del sexo de ellos. O puede que nos digan, sí, esa familia tiene 2 hombres y 3 mujeres. Entonces, pero digamos que en este caso no nos interesa mucho más allá la información, entonces en vez de dibujar todos los 5 individuos, achicamos un poco la genealogía y ponemos 2 hombres, 3 mujeres. Los individuos afectados, generalmente los coloreamos. Muchas veces cuando estamos hablando de condiciones recesivas, podemos poner a los portadores así, o muchas veces los ponemos así. Aquí nos están diciendo que para condiciones ligadas al X únicamente, pero pues esto no es tan claro, que se intercambia muchas veces. Esto lo vamos a ir viendo con los diferentes ejemplos. Cuando un individuo ya falleció, se le pone aquí la raya. Importante también, se preguntan mucho en las consultas genéticas sobre todo, si han tenido abortos, sobre todo abortos espontáneos, porque muchas veces cuando una pareja, digamos que está tratando de tener hijos y ha tenido muchos abortos, pues es indicativo de que puede existir alguna condición genética. Entonces, pues esto es una pregunta que se hace bastante. Y otra palabra aquí clave es el propósito. El propósito es el individuo que llega a la consulta. Entonces, imaginémonos que llegó a consulta una familia, entonces tenemos aquí mamá, papá, y consultaron aquí porque este niño tiene una situación particular. Entonces, este es el propósito. El motivo de la consulta fue este niño. Ahora, al hacer la consulta y al generar preguntas, se dieron cuenta que la mamá también tenía la misma condición, pero digamos que podría ser que de manera más leve, entonces no se había dado cuenta que tenía la misma condición. Entonces, el propósito es el motivo de la consulta y generalmente se le pone una flechita para señalar que ese fue el primer individuo que llegó a consulta o el motivo de la consulta. Y lo último es un matrimonio consanguíneo, dos individuos que tienen algún tipo de parentesco, por ejemplo, son primos hermanos o primos segundos, se les pone entonces esta rayita. Cuando veamos las situaciones de tipo recesivo, vamos a hablar mucho más en detalle de eso. Bien, entonces con esto claro, podemos continuar. Aquí una aclaración.
Digamos que si yo les digo a ustedes, no pueden hacer un árbol genealógico, ustedes no pueden dibujar lo que quieran, ustedes podrían decir que a los hombres, espérense, como raro, a los hombres los pueden dibujar como corazones y a las mujeres los pueden dibujar, no sé, llamémosla con un corazón, con una flechita, mientras ustedes me digan que esto es hombre y esto es mujer, pues no hay ningún problema. Pero obviamente en un artículo científico, pues ustedes no me van a dibujar esto, porque ya sabemos que las convenciones normales que todo el mundo entiende, pues son estas. Isabela me está volviendo a preguntar entonces qué es el propósito. Entonces el propósito, como les mostraba aquí y aquí, es el individuo que llega a la consulta por primera vez. Entonces una familia lleva a su niño a la consulta porque el niño pues parece que tiene algo que puede ser genético. Entonces, al hacer el árbol genealógico, se le marca con esta flechita y se dice, este es el propósito, este es el individuo motivo de consulta. Bien, entonces en los próximos 10 minuticos que nos quedan, vamos a comenzar a ver las definiciones básicas de herencia autosómica dominante y lo que me gusta hacer es comenzar a mostrarles diferentes ejemplos para que ustedes comiencen a de verdad entender esto. Entonces, aquí básicamente cuando hablamos de una herencia autosómica dominante, hablamos de, uno, el individuo afectado, es decir, el individuo que tiene el fenotipo particular que estamos estudiando, tiene un 50% de riesgo de transmitir la enfermedad, ojo, en cada embarazo. Es decir, recordemos que este individuo puede ser ¿no es cierto? Donde en este caso particular podemos decir que este A es el alelo que está dañado y este A es el alelo que genera el fenotipo, ¿no es cierto? Entonces, dominante, heterocigoto, un alelo sano o un alelo silvestre, un alelo dañado. Ahora, en el momento de la meiosis, un gameto va a tener el alelo A mayúscula, el otro gameto va a tener el alelo A minúscula, ¿no es cierto? Y por eso siempre la importancia de definir bien los gametos. Es decir, que únicamente el 50% de los hijos va a heredar o tiene la probabilidad de heredar este A minúscula y por lo tanto tener el fenotipo característico. Eso por un lado. Por otro lado, importantísimo y clave aquí, es independiente del sexo. Estamos aquí hablando de autosómico. Entonces, ¿qué es un autosoma? Cualquier cromosoma que no es un cromosoma sexual. Entonces, si no es un cromosoma sexual, no importa el sexo del individuo. Se presenta de forma heterocigota, me quedó mal, es decir, lo que comenzamos a ver aquí, únicamente uno de esos alelos es heredado de un padre. Y otro aspecto clave en el mecanismo de herencia autosómica dominante es que la forma homocigota generalmente es letal. Entonces, si estamos hablando de un individuo que es A y el otro padre también tenía la enfermedad y justo heredó el otro A, este homocigoto es letal en términos generales. Obviamente hay excepciones, pero generalmente lo consideramos como un estado letal. Entonces, estos son unos dibujitos que me encantan, yo creo que explican bastante bien. En este caso tenemos este padre, tiene el fenotipo, y en este caso el D mayúscula es el alelo dañado, ¿no es cierto? La mamá es sana, tiene dos alelos, llamémoslo aquí silvestres, que en este caso los están mostrando como D minúscula.
Los gametos de esta señora, de minúscula, los gametos de este señor, la mitad van a ser de mayúscula, la mitad de minúscula. Es decir, este gameto tiene el 50% de probabilidad de que alguno de sus hijos lo herede, ¿no es cierto? Entonces aquí si tenemos 4 combinaciones, la mitad de ellos pueden heredar este gameto y tener entonces el fenotipo característico. Importante aquí también, independiente del sexo, aquí no nos están dibujando hombre o mujer, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, 50% de probabilidad independiente del sexo. Y en este caso, era el otro caso que yo les contaba, entonces en este caso, tanto el papá como la mamá tienen el fenotipo característico, es decir, cada uno de ellos tiene un D mayúscula. Entonces, en este caso, un individuo puede heredar los dos alelos sanos, cada uno del padre, pero vamos a tener que hay un 50% de probabilidad de que alguno de los hijos herede el alelo dañado, bien sea del padre o bien, perdón, del padre o de la madre. Y van a manifestar la enfermedad. Pero también tenemos esta otra situación donde este individuo heredó los dos alelos dañados y dijimos que en términos generales esta situación básicamente va a generar un aborto espontáneo. Este individuo es no viable. Otra vez, independiente del sexo. A nivel de genealogías, entonces comenzamos a ver. 1. Clave aquí, estas son las generaciones. Las generaciones generalmente se ponen en números romanos y en este caso, entonces comenzamos a ver. Esteban pregunta si aborto espontáneo en qué etapa del embarazo suele generarse. Depende mucho, sobre todo, digamos que si es un gen que está involucrado en desarrollo, no alcanza a pasar ni siquiera el primer mes, es decir, que la mamá ni se da cuenta que tuvo un aborto. Hasta el tercer mes, digamos que las mujeres puede que ni siquiera se den cuenta que estaban embarazadas y que tuvieron un aborto, pero pues digamos que eso es lo que sucede con más frecuencia, pero no es algo generalizado, pueden ocurrir en diferentes etapas. Ok, entonces aquí tenemos 4 generaciones y comenzamos a ver. En este caso tenemos esta señora, tiene la enfermedad y en este caso digamos que el alelo silvestre es el A mayúscula, el alelo dañado es el A minúscula. Esto es un ejemplo de libro, entonces es una genealogía perfecta, ¿no es cierto? La mitad de los hijos van a heredar este alelo dañado, esta otra mitad heredan los dos alelos sanos. Entonces, 50% de los hijos heredan el alelo dañado y además independiente del sexo. De aquí en adelante no vemos la enfermedad, ¿no es cierto? No hay alelo dañado, entonces ya esta generación o este núcleo familiar no va a tener la enfermedad. Y aquí comenzamos a ver entonces, otra vez, aproximadamente el 50% de los hijos van a heredar el alelo dañado. En este caso, pues son 3 hijos. Entonces, las probabilidades, pues, con un número pequeño de hijos, a veces es difícil verlas. Como vemos aquí, esta última generación, estos 2 hijos, por azar, heredaron el alelo dañado. Aquí también pues vemos otra vez un poco de probabilidades, pues estos son 2 mujeres, una heredó el alelo dañado, la otra no. Y aquí pues seguimos, únicamente entonces esta mujer heredó el alelo dañado y lo siguió pasando entonces a sus futuras generaciones. Entonces en principio una genealogía de una herencia autosómica dominante la vemos en
todas las generaciones, es independiente del sexo y en aproximadamente una probabilidad de 50-50. Obviamente en energías pequeñas, pues esas probabilidades son difíciles de ver. Recuerden que para ver esa probabilidad de 50-50 necesitamos muchísimos cruces. Eso en las arvejitas o en sus drosófilas se van a poder ver muchísimo mejor, pero pues aquí a veces pueden llegar a confundir. Entonces, creo que ya es hora. Dejemos aquí. Aquí tenemos pues otro ejemplo. En este caso, otra vez, en las mayúsculas el alelo dañado. Se pasa o se hereda a la siguiente generación en un 50%, 50-50. Y a partir de aquí, entonces tenemos que estos individuos heredaron SA mayúscula independiente del sexo y tratando de hacer una probabilidad, una proporción de 50-50. Ok, y yo creo que ya dejamos aquí y el jueves les comienzo entonces a mostrar algunos ejemplos particulares de cosas que hacemos en el laboratorio o de ejemplos pues que me gustan del libro y hablamos también de la herencia autosómica recesiva para que el martes puedan ustedes hacer su taller. Veo que están escribiendo. Ok, listo, súper. Con muchísimo gusto. Camilo, porfa, ¿me ayudas a colgarles entonces las diapositivas de Mendel? Y buen día. Cualquier cosa, ya saben que estamos aquí y nos vemos el jueves.